Pues en esta ocasión vamos a continuar analizando el libro de Weber, La mujer y el socialismo. El texto tiene un lugar especial dentro de los libros clásicos del marxismo y el contexto general de la época contemporánea en general y en especial la cuestión de la mujer. En esta ocasión, hoy, la obra de Weber nos corresponde estudiar la sección tercera, que se llama El Estado y la Sociedad, en los capítulos 16 y 17. El capítulo 16, Weber lo divide en dos partes. Es nuestra vida pública y la segunda es la agudización de las conexiones de clase. Bueno, ahí tenemos en la tercera diapositiva, con el subtítulo de Nuestra vida pública, Weber nos está indicando la perspectiva que pretende dar a esta parte de su estudio, que no es otro que el contexto. Aquí lo que busca Weber es especificar propiedades y rasgos importantes de la época. Y eso es lo que vamos a encontrar. Pero también vamos a encontrar que Weber en algunas ocasiones va más allá de la simple descripción del contexto y trata de explicarlo mediante el establecimiento de relaciones conceptuales que también están dirigidas a responder a las causas y manifestaciones de las condiciones sociales. Como una especie de introducción, Weber inicia describiendo el contexto económico, político y social de la época con el subtítulo de Nuestra vida social. Bueno, el subtítulo de Nuestra vida social, Weber dice que el desarrollo del ritmo extraordinariamente rápido, que durante los últimos decenios este ritmo es muy acelerado por el aumento del progreso en el ámbito de toda la actividad humana. Y las relaciones sociales se hallan en un estado permanente de inquietud, fermentación y de solución que nunca antes se ha conocido. A mí me ha parecido que Weber está iluminado por el manifiesto comunista y hace referencia a la frase célebre del fantasma del comunismo que recorre Europa. Y esta es la idea que prevalece en cuando menos esta parte inicial del texto, pues dice que la situación de las clases sociales dominantes y sus instituciones no sienten bajo sus pies, no tienen la solidez suficiente para oponerse al sentimiento social generalizado de inseguridad y descontento que ha permeado todo círculo social, que a pesar de que existen esfuerzos de la clase dominante que él llama contingentes, son para poner fin a este estado de cosas. La creciente inseguridad aumenta el malestar. Esta situación la ejemplifica diciendo que apenas se ha colocado una viga en una casa ruidosa en forma de ley, cuando descubren que necesitan colocar otras 10 vigas en otros 10 puntos más para poder sostenerla. En la cuarta diapositiva, estamos hablando de los partidos políticos y la insatisfacción social. Y aunque se puede decir insatisfacción social, también ya Weber desde la introducción en esta parte de su texto se refiere a los partidos políticos como instituciones sociales. De inicio, deslinda al Partido Socialdemócrata en el que participa activamente. Dice que el Partido Socialdemócrata se distingue de los demás partidos por ser el único que incluye en su programa la completa igualdad de los derechos de la mujer, refiriéndose con esto a la liberación de la mujer de toda dependencia como una necesidad, y agregó que no puede haber ninguna liberación de la humanidad sin la independencia social y equiparación de los sexos. También dice Weber que a diferencia del Partido Demócrata, los demás partidos políticos continuamente están luchando entre sí con graves diferencias de opinión. Lo que comenta Weber es que existen contradicciones, por lo que a un partido le parece necesario, con el fin de tranquilizar y conciliar a las masas que cada vez están más descontentas, a otro partido le resulta demasiado, pues este lo considera como una debilidad y condescendencia irresponsable, y que por tanto despiertan el deseo de concesiones mayores. Esto propicia interminables debates en todos los parlamentos que crean leyes e instituciones nuevas y no se consiguen ni tranquilidad ni satisfacción social. En la quinta diapositiva, Weber habla de las contradicciones de clase.
de las contradicciones entre las clases dominantes. Aquí menciona que existen contradicciones entre clases dominantes que Bebel las considera casi y agudizan más la lucha social. Para explicar esto, Bebel se refiere a todos los gobiernos, representándose aquí no solo el de Alemania. Dice que fluctúan como caña al viento y tienen que apoyarse mutuamente. Sin el apoyo mutuo no pueden existir, de modo que se inclinan una vez de un lado y otra vez del otro. Bebel menciona que casi en ningún estado europeo se tiene un gobierno con mayoría parlamentaria duradera con la que puedan contar con seguridad. Las contradicciones sociales arruinan y disuelven mayorías. Este curso siempre es variable, especialmente en Alemania. Tal situación consume la confianza de las clases dominantes. Hoy un partido es el yunque, otro el martillo, y mañana al revés. Uno arranca lo que otro laborioso construyó. La confusión es cada vez mayor, el descontento es cada vez más persistente y las fricciones se acumulan, aumentan y arruinan en meses más fuerzas lo que se construyó. En la sexta diapositiva estoy hablando de un Estado clasista y más adelante voy a abordar las demandas materiales, el aumento de los distintos impuestos directos e indirectos y el crecimiento de la deuda pública. En esta sexta diapositiva, Bebel define y describe el carácter de un Estado de clase. Aquí expone que es necesario el Estado para proteger la propiedad privada y ordenar las relaciones sociales mediante instituciones y leyes entre propietarios y a estos con los no propietarios. Para Bebel, cualquiera que sea la forma que a lo largo de la evolución histórica tome la apropiación de los bienes, es propio de la naturaleza de esta acción de apropiación las siguientes dos características. La primera es que los grandes propietarios sean más poderosos que el Estado y que lo organicen de acuerdo con sus intereses. La segunda dice que también es propio del carácter de la apropiación que los propietarios jamás se encuentren satisfechos y quieran apropiarse de más bienes y procuran aumentarlo constantemente por todos los medios. Aquí Bebel nos está indicando que el Estado se configura de tal modo que con su ayuda se puedan alcanzar estas dos intenciones de apropiación de modo más fácil. De esta suerte, las leyes y las instituciones estatales son de por sí leyes e instituciones de clase, pero dice Bebel que el poder estatal y todos los que están interesados en el mantenimiento del orden estatal existente no podrán mantenerlo por mucho tiempo frente a la masa de quienes no están interesados en mantener el orden existente. El conocimiento de la verdadera naturaleza de las leyes e instituciones, es decir, el orden existente, debe de impedírsele a las masas a toda cosa y para ello debe conservársele en la ignorancia acerca de la naturaleza de las condiciones existentes. En la sexta diapositiva estoy hablando de la ignorancia, la cultura y la nueva clase social cogobernante. Para impedir el conocimiento y mantener la ignorancia, Bebel habla de la cooperación entre propietarios y las jerarquías estatales y religiosas. Dice que la masa debe mantenerse en la mayor ignorancia posible acerca de la naturaleza de las condiciones existentes. Hay que enseñarle al proletariado que el orden existente fue, es y será eterno. El querer suprimir este orden significa alzarse contra el orden establecido por Dios, razón por la cual, dice Bebel, la religión está al servicio de este orden. Cuanto más ignorantes y supersticiosas sean las masas, tanto mejor. Por tanto, el mantenerlas en tal estado resulta de interés estatal, es el interés público, es decir, el interés de las clases dominantes que ven en el Estado la institución protectora de los intereses de clase. Además de los propietarios, se suma la jerarquía estatal y eclesiástica. Todos trabajan unidos para proteger sus intereses, pero, dice Weber, que el deseo de adquirir más propiedad lleva también a un aumento del número de propietarios que eleva la cultura.
La cultura hace mayor el círculo de los ambiciosos que quieren participar del progreso logrado y hasta cierto punto lo consiguen porque se presentan como abogados de la gran masa de oprimidos y explotados y con su ayuda consiguen el triunfo. De esta manera nace una nueva clase que al principio la clase dominante no la reconoce como igual en derechos y valor, pero que al hacer todo lo posible por ser una nueva clase, brotan nuevas luchas de clase e incluso revoluciones violentas por las que esta nueva clase se impone como una nueva clase cogobernante. En la octava diapositiva, Bebel describe la conducta de la nueva clase cogobernante, la lucha de clases y el surgimiento del proletariado moderno. Dice que tan pronto como la nueva clase cogobernante comparte el poder y el dominio, se alía con sus antiguos enemigos contra lo que define como sus antiguos aliados, y pasado cierto tiempo vuelven a comenzar las luchas de clases. Pero, dice Weber, como la nueva clase dominante imprime a toda la sociedad el carácter de sus condiciones para su existencia, esto es que solo puede extender su poder y propiedad concediendo también una parte de sus logros culturales a la clase oprimida y explotada, se incrementa así la capacidad y el conocimiento de los oprimidos y explotados, y de este modo les proporciona las armas de su propia destrucción. Esto es que la lucha de las masas se dirige ahora contra todo dominio de clase, cualquiera que sea su forma. Para Weber, esta última clase es el proletariado moderno y su misión histórica es no solo su propia liberación, sino tiene la tarea de producir la liberación de todos los demás oprimidos y por tanto también de la mujer. En la novena diapositiva hablo acerca de la política económica, el sistema fiscal del Estado clasista. Aquí, como mencioné líneas atrás, abordo el tema de las demandas materiales y el comportamiento de los distintos impuestos, directos e indirectos, y el crecimiento de la deuda pública. Bueno, para Weber, la naturaleza del sistema fiscal de un Estado clasista condiciona no solo que las clases explotadas se mantengan en la mayor carencia posible de derechos, sino también que los costos y las cargas para la conservación del Estado y su política económica sean soportadas en primer lugar sobre los hombros de los explotados. Esto resulta tanto más fácil cuando la manera de allegar las cargas y los costos se efectúa bajo formas que ocultan el verdadero carácter de clase del Estado. A Weber le resulta evidente que elevar el impuesto directo para cubrir el gasto público incita más a la rebelión y explica que cuanto más bajo es el ingreso de las personas a quienes se les exige pagarlos. Astutamente, dice Weber, las clases dominantes en lugar de impuestos directos imponen impuestos indirectos al consumo, es decir, impuestos y tributos sobre los artículos de primera necesidad. Y de este modo se efectúa la distribución del costo y la carga fiscal del Estado clasista sobre el consumo diario de las familias. Los impuestos indirectos para la mayoría se expresan de modo casi invisible en el precio de las mercancías y engañan acerca de las costas impositivas que pagan. A la mayoría ignora cuánto es el impuesto y arancel que se paga, pues les resulta difícil calcularlo. No sospechan hasta qué extremos los despluman y estos tributos aumentan proporcionalmente al número de miembros de familia. Esto es un sistema fiscal que se constituye en el modo de imposición más injusto que puede imaginar. Por otro lado, dice Weber, las clases poseedoras, de acuerdo con el monto de impuesto directo que pagan, se atribuyen los derechos políticos que le niegan a la clase no poseedora. También habla Weber de una cantidad importante de dinero de toda clase de ayudas, subvenciones, primas y aranceles estatales que las clases poseedoras se otorgan anualmente, sobre todo medio de vida e igualmente a costa de las masas. La 10ª diapositiva
hablo acerca de la explotación, el precio y la política económica. La explotación de la clase obrera la ejemplifica Bebel mediante el precio de los bienes y la política económica y fiscal. La subida de los precios de los artículos de primera necesidad por grandes organizaciones patronales capitalistas como los TROS y demás sindicatos empresariales. Bebel le suma la política económica de un Estado clasista que tolera y apoya con su propia participación. Para Bebel, mientras las clases explotadas se puedan mantener ignorantes de la naturaleza de todas estas medidas, no habrá ningún peligro para el Estado, ni para la clase dominante. Pero también dice que tan pronto llegue el conocimiento, la educación y la capacitación política, es decir, la cultura de las clases perjudicadas, estas medidas de política económica estimularán la animosidad e indignación de las masas y con ello se extinguirá la última chispa de fe, de justicia en los poderes dominantes. Al mismo tiempo se reconocerá la naturaleza del Estado clasista y en consecuencia habrá una lucha proletaria hasta la destrucción del Estado y de la sociedad dominante. Bebel introduce aquí el conocimiento, la educación y la capacitación política como elementos fundamentales del cambio social. Menciona que es por el deseo de hacer justicia a los diversos intereses que el Estado burgués y la sociedad burguesa van acumulando unas organizaciones sobre otras y ocurre, como lo explica, que no se eliminan las viejas y ninguna de las nuevas organizaciones. Con esto que menciona Bebel, entiendo que la creación de instituciones no destruye el conflicto social, sino que son solo una panacea que no resuelve ni las viejas ni las nuevas contradicciones. Entonces se hacen las cosas a medias sin llegar a satisfacer a ninguna de las partes. En la diapositiva número 11, hablo acerca de la cultura y las instituciones. Aquí también habla Bebel sobre la necesidad de una política cultural que nacida de la vida popular exige algunas consideraciones y que en su ejecución se requiere de sacrificios notables porque existe dentro de la sociedad capitalista dominante una gran cantidad que él llama parásitos que se mantienen de instituciones que están en contradicción con los fines culturales. Estas contradicciones se amplían como consecuencia del antagonismo de clase. Por eso, las instituciones se hacen cada vez más molestas y pesadas a medida que el conocimiento es cada vez mayor y este conocimiento las va declarando excesivas. En la diapositiva 12, hablo acerca de la administración pública y las relaciones internacionales. Bebel parte de analizar el sistema de administración pública e incluye en ello el policial, militar, judicial, cárceles, para decir que todo este aparato administrativo del Estado se hace cada vez más extenso y costoso, pero no aumenta la seguridad interna de los países. En cuanto a las relaciones internacionales, Bebel observa dos planos que llama como antinatural. El primero de ellos es porque entre las naciones se han formado relaciones que aumentan a medida que crece la producción mercantil y el intercambio de mercancías. Dice que hay mayor facilidad por los medios de comunicación, logros económicos y científicos que se van convirtiendo en patrimonio general de todos los pueblos. Bueno, y da algunos datos que tienen que ver con contratos comerciales y aduaneros, asociaciones, congresos internacionales, difusión de productos intelectuales, etc. Pero la segunda observación de Bebel en la cuestión de las relaciones internacionales tiene que ver con el aspecto que encierra una carrera militar en la vida pública de Alemania y de los países de la época. Bebel empieza aquí a hablar de la carrera por obtener el mayor armamento militar. En la 13ª diapositiva hablo acerca de la carrera militar, una lucha capitalista. De esta segunda observación, las relaciones internacionales
de Alemania. Bebel habla de la carrera por el armamento militar. Para Weber es para Bebel un estado político militar de la Europa y del mundo civilizado que se encuentra en contraste con el desarrollo de la producción mercantil y el intercambio internacional. Dice que la xenofobia, chauvinismo se fomentan artificialmente. En todos los países las clases dominantes procuran mantener la fe de que los países son mortalmente enemigos y solo esperan el momento para aniquilar al otro. La lucha competitiva de los capitalistas de distintos países adoptó en el terreno internacional el carácter de una lucha de un país contra otro, apoyado por la ceguera política de las masas. Se produce así una carrera armamentista como el mundo no ha conocido jamás. El militarismo produce el desarrollo de los medios para la autodestrucción. Belve da una serie de datos para el mantenimiento de los ejércitos y flotas de guerra que exigen sacrificios cada vez mayores y que arruinan al pueblo más rico. América y Asia han seguido el ejemplo de Europa. Pero dice los más interesantes que quiero resumir aquí, es que Europa pagaba anualmente 6.700 millones de francos por el ejército y la marina y 6.000 millones de francos por los intereses de las deudas, la mayoría de las cuales se han contraído para fines bélicos. Bueno, en la diapositiva número 14 hablo acerca de la bancarrota de la sociedad burguesa. Aquí quiero referir que acerca de la probabilidad de la guerra fue una conjetura que Weber aproximaba a la realidad de la bancarrota de la sociedad burguesa. Dice Weber que la bancarrota proviene del gasto militar en detrimento de la educación y la cultura. El gasto para la protección exterior socava la propia finalidad del Estado. El ejército comprende la parte más sana y fuerte de una nación. El desarrollo militar se forma con las fuerzas intelectuales y físicas y la educación para el genocidio es el mayor gasto del tiempo de Weber, que Weber escribe este texto 1879. Los instrumentos de guerra y muerte se perfeccionan con rapidez, alcance y eficacia. Menciona Weber que si algún día se pone en funcionamiento, este monstruoso aparato resultará ingobernable e incontrolable. Para Weber no habrá ningún general que pueda mandar tales masas, etcétera, ¿no? Bueno, en la diapositiva número 15 hablo acerca de la administración municipal y el interés privado. Este es otro importante inconveniente para Weber y consiste en que la administración no es la mejor y sí la más costosa. No pocas veces los funcionarios son insuficientes y carecen de conocimientos bastantes para las necesidades múltiples que a menudo presuponen una gran competencia. Pero en la mayoría de los casos los consejeros municipales tienen demasiado que hacer y preocupaciones con sus asuntos privados, de modo que no pueden aportar el sacrificio requerido para el ejercicio de sus deberes. Con frecuencia estos puestos se emplean para favorecer los intereses privados con gran perjuicio de la comunidad. Las consecuencias recaen sobre los pagadores de impuestos. La sociedad no puede pensar en un cambio radical de esta situación que ha satisfecho en cierto modo. En la diapositiva 16 hablo acerca del ayuntamiento y la transformación social de acuerdo con Weber. Weber dice que cualquiera que sea la forma en que se recauden impuestos, el descontento aumenta. Los ayuntamientos son incapaces de satisfacer las demandas con la forma actual de administración y la contribución. En el ámbito municipal, lo mismo que en el estatal, se plantea la necesidad de efectuar reformas radicales, pues los ayuntamientos son a los que más se les exige. En la época que analiza Weber, los ayuntamientos se topaban entre las crecientes demandas sin una base sólida y fiscal.
para solventar el funcionamiento de gobiernos locales. Es el precedente histórico del enorme endeudamiento público que mencionó líneas atrás. Para Bebel, los ayuntamientos constituyen el núcleo, del que ha de partir la transformación social, tan pronto como se den la voluntad y el poder para ello. Pero ¿cómo se van a satisfacer estas demandas si actualmente los intereses privados lo dominan todo y se superponen a los intereses comunales? Este es, en pocas palabras, el estado de la vida pública y reflejo social de la época. En el punto número 2 del capítulo 16, la agudización de lecciones de clase. Aquí, en la diapositiva 17, hablo acerca de las contradicciones de clase. La vida social descrita por Bebel es la cada vez más difícil lucha por la existencia individual. La meta es la existencia, porque no lo aclara. Creo que aquí Bebel habla de la lucha individual por los medios de vida, suponiendo con esto la ausencia o abandono de una conciencia social desarrollada por la lucha de clases. Bueno, dice Bebel que la lucha por la existencia es una guerra violenta, despiadada, de todos contra todos sin parar en medios. La frase quítate tú para ponerme yo se realiza en la práctica donde el débil cede ante el más fuerte. No basta la fuerza material, el poder del dinero y la propiedad. Se emplean los medios más refinados e indignos para llegar a la meta, que es la existencia. Esta lucha enfrenta a un individuo a otro, también se enfrenta a una clase a otra, un sexo contra otro y una generación contra otra. En la diapositiva 18, Bebel nos dice que el beneficio es el único regulador de las relaciones humanas. Aquí Bebel tiene una pequeña confusión, habla de beneficio, pero en realidad debe decir beneficencia pública. Como veremos líneas adelante, se refiere a los miles de obreros y obreras que se lanzan a la calle después de haber sacrificado todo lo que tenían, viajan de un sitio a otro a lo largo y ancho del país. La sociedad los contempla con creciente temor y repugnancia a medida que el desempleo se alarga y va reduciendo su exterior y desmoralizando su interior. Para Bebel, la sociedad decente no tiene idea de tener que renunciar durante meses a las necesidades de orden y limpieza, deambular de un lugar a otro. Las familias de los pobres sufren la miseria más horrorosa y caen en brazos de la beneficencia pública. La desesperación impulsa a los padres a cometer los crímenes horribles contra ellos, los hijos, hay homicidio, etc. En la diapositiva 19, el crimen y la clase dominante. El crimen y las clases dominantes no les molesta, dice Bebel. Esta idea Bebel la expone mediante las noticias de los periódicos, que al igual que comunican actos de miseria y desesperación que reportajes sobre fiestas embriagadoras y brillantes exhibiciones oficiales como si todo nadase en la alegría y la abundancia. La miseria general y la lucha cada vez más difícil por la existencia empujan cada vez a mujeres y a muchachas hacia la prostitución y la corrupción. Por ello, Bebel dice que se acumula la desmoralización, la brutalidad y corrupción, y junto a ella prosperan las cárceles, las prisiones y los llamados reformatorios que apenas pueden dar cabida a la masa de inquilinos. El crimen, dice Bebel, va íntimamente relacionados con el estado de la sociedad, cosa que la clase dominante no quiere reconocer, engañándose a sí misma de todo, y dice que todo se debe a la holgazanería, el afán de lucro y los obreros y a su religión. Esto para Bebel es una ilusión de la peor especie e hipocresía del tipo más repugnante. Lo que Bebel cita va de acuerdo con lo que dice Marx. Los burgueses, dice Marx, los burgueses
Los dueños de los medios de producción definen de manera arbitraria lo legal y lo ilegal, castigando la conducta que atente contra sus intereses. Para Marx, el crimen no es algo objetivo propio de la necesidad, sino la mera definición burguesa de acciones que atentan contra la propiedad o el sistema económico. Las violaciones a las reglas se catalogan unas como crimen y otras como simples faltas. La diferencia, dice Marx, es la misma que la ley puede castigar el delito, sino también de improvisarlo. En la diapositiva número 20, Bebel habla, para Bebel, cuanto más desfavorable sea el estado de la sociedad, tanto más numerosos y graves serán los crímenes. La lucha por la existencia adopta su forma más brutal y violenta, creando un estado en el cual considera al prójimo como un enemigo mortal. Relajándose los vínculos sociales, el hombre se enfrenta al hombre. Las clases dominantes no ven la luz en su raíz, no ven las cosas en su raíz, procuran confrontar el mal a su manera. Si aumenta la pobreza y la miseria, también lo hará la desmoralización y el crimen. Si no se busca la fuente del mal, si no se castiga el producto de esta situación. Y cuanto mayores son los males y el número de maleantes, tanto más duras serán las persecuciones y castigos que deben aplicarse. Basándose en Platón y Aristóteles, Weber reconoce la división social para hacer una crítica al profesor Haeckel, quien encuentra natural que se apliquen contra el crimen las penas más duras posibles y sobre todo la pena de muerte. Haeckel opina que los criminales y vagos incorregibles deberían extirparse como la mala hierba que priva a las plantas de luz y el aire. Aquí dice Bebel que si Haeckel se hubiera ocupado de estudiar las ciencias sociales en vez de ocuparse de las ciencias naturales, sabría que un criminal puede transformarse en miembro útil y provechoso si la sociedad le ofreciera una condición de vida. Descubriría que la destrucción y neutralización del criminal individual no impide que surjan nuevos criminales. Lo mismo se elimina la mala hierba de un campo, pero se olvidan de destruir las raíces y las semillas. En la 21 diapositiva, para Bebel nunca se podrá evitar la formación de organismos nocivos de la naturaleza, pero en cambio sí es posible perfeccionar la organización social creada por el hombre mismo, que produzca unas condiciones favorables para todos, dé a cada cual la misma libertad de desarrollo, a fin de que no se vea obligado a todos, dé a la misma libertad de desarrollo, a fin de que no se vea obligado a satisfacer su hambre, su instinto de propiedad y ambición a costa de los demás. Pide Weber que estudiando las causas del crimen se eliminará. Quienes quieren eliminar el crimen eliminando sus causas, dice Weber, no pueden contentarse con medios violentos de represión, no pueden impedir que la sociedad se proteja contra los criminales, no se puede permitirles sus actividades, pero reclaman con urgencia la transformación radical de la sociedad, es decir, la eliminación de las causas del crimen. Bueno, aquí dice que los estadísticos y los políticos han demostrado la conexión entre la situación social, el delito y el crimen. Uno de los delitos más evidentes en los tiempos en que los negocios van mal y que nuestra sociedad considera delito a pesar de las doctrinas cristianas acerca de la caridad es la mendicidad. La evidencia empírica que cita Bebel acerca de la mendicidad sirve como una introducción al capítulo 17 siguiente. Dice que como en el reino de Sajonia, a medida que aumentó la crisis de ventas, que en Alemania se inició en 1890 y alcanzó su punto culminante en 1892-93, aumentó el número de personas judicialmente condenadas por
la sociedad. Los datos son los siguientes, un poquito. En 1890 se castigaron por mendicidad a 8.815 personas. En el 91 a 10.000 personas. En el 92 a 13.000. Lo mismo en Austria, donde en 1891 se condenó a 90.000 personas por vagabundeo y mendicidad, y en 1892 a 98.000 personas. Entonces es pues un incremento considerable. Bueno, paso al capítulo número 17, que se llama El proceso de concentración en la industria capitalista. Está compuesto de 3 partes. Habla del desplazamiento de la agricultura por la industria. Aquí tengo algunos datos. La pequeña industria y la ley natural de la competencia. Modificación de la estructura social de Alemania. Hablo de la distribución de la población activa, el comercio y la mujer. Deficiencias. Hay una queja de Bebel acerca de las deficiencias estadísticas. También hablo del crecimiento económico de las empresas grandes, medianas y pequeñas, de la concentración de empresas y el capital, de las razones de aumento de la producción industrial. Hablo del capital invertido y el valor de la industria y de la concentración de la riqueza. Bueno, hay una duda aquí que me apareció y que me llamó mucho la atención. Aparece en la página 357, porque dice Bebel que la fuerza de trabajo está sujeta a la oferta y demanda como cualquier mercancía, y su precio, dice Bebel, oscila alrededor de los costos de producción, en la página 357. Ya así no lo entendí, porque dice que está sujeto a los costos de producción. Entonces, según esto, si los costos suben, el salario baja. Si los costos bajan, el salario... Vuelvo a explicarlo. Dice que el trabajo, el salario, la fuerza de trabajo está sujeto a la oferta y demanda como cualquier mercancía. Su precio, dice Bebel, oscila alrededor de los costos de producción. Aquí pues es donde digo ya no le entendí. Primero, si los costos suben, el salario baja, y si los costos bajan, el salario sube, como si fuera una correlación negativa. Si quieres, bueno, respondemos ya. No, es al contrario. Bueno, aquí Bebel está hablando de precios. Claro, es que esto nos llevaría a pequeña incursión en economía política. Sí. El precio es la expresión monetaria del valor. El valor de la mercancía fuerza de trabajo viene determinada por el tiempo de trabajo socialmente necesario que precisa consumir, ¿no?, por las mercancías a las que debe acceder para subsistir, ¿no?, la mercancía fuerza de trabajo. Todo lo que la mercancía fuerza de trabajo tiene que comprar en el mercado para poder reproducirse, a él, ella, su familia y descendencia, ropa, comida, etcétera, todo eso que tiene que comprar forma su valor, el valor de la fuerza de trabajo. Esto, bueno, podemos resumirlo así, traducido a precio, pues bueno, lo que cuesta en dinero todas esas cosas es el precio de costo de la fuerza de trabajo. Y entonces, en casos de oferta y demanda, si hay una gran demanda de fuerza de trabajo, pues aunque el precio de costo sea X, puede aumentar el precio de la fuerza de trabajo por encima de su precio de costo, porque hay mucha demanda. Del mismo modo, cuando hay una crisis y sobran trabajadores, pues el precio el precio de la fuerza de trabajo puede estar por debajo de su valor. Entonces, por eso dice Bebel que oscila en torno al costo de producción. El costo de producción, digamos que es el eje de gravedad, y en función de la oferta y la demanda se mueve por encima o por debajo.
Cuando hay mucha demanda, sube el precio de fuerza de trabajo, cuando hay poca, baja. Pero el eje de gravedad es el precio de producción, perdón, el costo de producción. Aunque lo más preciso sería decir que el eje de gravedad es el valor de la fuerza de trabajo y ese valor, bueno, voy a dejarlo así. No sé si he aclarado un poco la cuestión o si alguien quiere comentar algo más. Digamos que el costo de producción es el precio normal de la fuerza de trabajo. Si hay mucha demanda, va a subir. Si hay poca demanda, va a bajar. Bueno, aquí entiendo, de acuerdo con Marx, el precio de trabajo es la cantidad de trabajo necesario para la producción, incluyendo el costo de manutención de la familia, incluye también el desarrollo de destreza y conocimiento de los hijos que lo van a reemplazar en el mercado de trabajo. Entonces, el valor de la fuerza de trabajo es diferente al de cualquier otra mercancía. Entonces aquí es donde me cuesta un poquito de trabajo entender qué es lo que quiso decir aquí Weber, ¿no? ¿A qué costos de producción se está refiriendo? ¿A los costos de producción como tal o a los costos de reproducción de la fuerza de trabajo? Sí, con costos de producción se refiere a todas las mercancías que debe adquirir la fuerza de trabajo, incluso si esa mercancía es el trabajo del profesor privado que tiene que pagar la familia obrera. Aquí está empleando costos de producción para ahorrarse explicar el valor. Todos los gastos que Así tiene es, el valor del trabajo. con costos de producción está hablando de todos los gastos que tiene que realizar la fuerza de trabajo para reproducirse. Eso está hablando de costos de producción. Entonces sería de reproducción, Mm, de la reproducción de la mano de obra, o sería de la producción de bienes y servicios, o de mercancías, vaya. Dice, la fuerza de trabajo está sujeta a la oferta y demanda como cualquier mercancía. Su precio oscila alrededor de los costos de producción. Entonces, si la productividad aumenta, esto tiene que ver con costos. Entonces, con los costos de la producción. Entonces, si el costo de la producción disminuye, ¿qué pasa con el salario? Si los bienes de ¿Qué pasa con consumo, el? si los bienes de consumo obrero reducen su valor Ah, por la productividad, si la carne se abarata por la productividad del trabajo de las grandes productoras cárnicas y las grandes superficies que cultivan cereal hacen que el valor del cereal se reduzcan, si los bienes de consumo obrero reducen su valor por el desarrollo de la productividad, el valor de la fuerza de trabajo cae, porque la fuerza de trabajo con menos valor se reproduce. Pero luego, ya digo que esto nos lleva al capital. Luego también la fuerza de trabajo también reclama históricamente una serie de cosas y también va, a medida que ciertas mercancías van reduciendo su valor, las va incorporando a su consumo. Entonces, históricamente esto también se va transformando. Hace 20 años o 25 un móvil era una cosa de lujo y cada vez es una cosa más generalizada en la población. Pero por norma general y yendo a lo más abstracto, si las bienes de consumo obrero reducen su valor, la fuerza de trabajo reduce su valor, porque hace falta menos valor para reproducir esa fuerza de trabajo. bueno, también si alguien quiere alguna información del capítulo 17 acerca de la concentración de la riqueza de la que habla aquí Bebel, capital invertido, las razones para el aumento de la producción industrial, la concentración de empresas, con mucho gusto lo puedo hacer. De todos modos voy a enviar el resumen en diapositivas.
está muy denso en cuanto a cifras el capítulo este, eh, este, Sí, o sea, si prescindimos de las cifras, básicamente todo el capítulo gira en torno a cómo el desarrollo de la gran industria implica el aumento de la cantidad de clase obrera y la disminución de los autónomos y el aumento de sí, la riqueza concentrada en los grandes capitalistas y cómo esa riqueza concentrada en los grandes capitalistas aumenta todavía más rápido que la velocidad a la que aumenta la clase obrera y cómo la pequeña industria está abocada a la desaparición, a la continua absorción por parte del capital grande y cómo cualquier proyecto político pequeño burgués, o sea, dedicado a mantener la pequeña industria, el pequeño comercio, pues va en contra de todo el movimiento histórico que está en curso, ¿no? Que esta es una idea que ya está desde el Manifiesto Comunista, desde 1848 ya, y que es una de las cosas que marcan la distancia entre la izquierda pequeño burguesa y la izquierda proletaria, ¿no? La izquierda que plantea la defensa del pequeño comercio, de pequeña industria y el proyecto comunista. bueno, él termina la concentración de la riqueza, dice que es una ley económica, el que a medida que se concentran las empresas y aumenta la productividad, disminuye relativamente el número de obreros, mientras que proporcionalmente a la población total, la riqueza se concentra en cada vez menos manos. Bueno, yo creo que es todo. Muy bien, Francisco, pues muchas gracias. Sí, yo creo que las ideas generales del capítulo 17 han salido ya, porque luego son todo mucho dato. Pues nada, hacemos el diálogo. Quien quiera apuntar algo, señalar lo que sea. ¿Comienzo yo? Adelante, Carlos. Bien? Adelante. Bien, en la página 455, el que Francisco lo señaló, dice: lo mismo que en esta lucha se enfrenta un individuo a otro, también se enfrentan una clase a otra, un sexo contra otro, una generación contra otra. Me parece que aquí, como en otros capítulos de su libro, Bebel señala ese antagonismo de género, ¿no? En el contexto de la lucha de clases, porque lo plantea al mismo nivel, como lo ha señalado, por ejemplo, Domenico Lo Zurdo cuando lo leímos al inicio del curso, y que estoy de acuerdo. Lo que extraño aquí, por ejemplo, me parece que, y es ahorita lo que voy a ver qué les parece, es que debió incluir también que se enfrentan en este mismo contexto antagonista unos países o pueblos contra otros, en el ámbito colonialista, ¿no? de la burguesía europea que llevaba todo este colonialismo salvaje en todos los demás continentes. Y por eso me extraña también que Bebel no haya citado, por ejemplo, a Marx, ¿verdad? Puede haber citado también a ¿cómo se llama? A Engels, pero el Capital ya se había publicado hacía décadas. Él cita incluso datos de 1907, ¿verdad? Porque, pero no sé qué piensan ustedes. Me dio la apariencia, ¿verdad? Y, digamos, implícitamente, de que toda esta concentración de la riqueza y el capital que menciona Bebe, efectivamente, pareciera que se dio más que todo por la explotación únicamente de la burguesía proletariado europeo. Pero en realidad, como digo, es la cuestión del origen, también tiene que ver con la acumulación capitalista originaria
y toda esa explotación que para entonces llevaba. Y por eso me parece, y Bebe lo documenta en el sentido de que con el aumento del comercio, ¿verdad?, de las vías marítimas, por ejemplo, como los barcos, incluso los veleros, en un corto periodo de tiempo, señala, había disminuido la cantidad de tripulantes, pero habían aumentado la cantidad de carga, ¿verdad? Y todo ese aumento de los barcos, me da la impresión, ¿verdad?, que todo esto tiene que ver precisamente con esta explotación a los pueblos y los países de los otros continentes. Entonces, que forma parte de toda esta acumulación en términos colonialistas o neocolonialistas, que digamos me parece que Bebel no incluye y que Marx ya ha hecho desde el Capital, ¿verdad? También ya Engels se había referido a esto, al monopolio del capital y todo eso. Entonces no sé qué les parece si esa cuestión. Comparto una posible respuesta a la espera de que, pues, si queréis comentar alguna otra cosa, a lo que planteaba Carlos. Claro, en mi opinión, Bebel está hablando aquí del desarrollo capitalista, principalmente en Alemania y en Europa, de los últimos como 40 años, ¿no? En este caso está hablando de cifras desde los años 80, ¿no?, hasta principios del siglo XX. Y entonces está mostrando simplemente esa relación del capitalismo al desarrollo de las fuerzas productivas, la concentración de la riqueza y el aumento en el seno de la sociedad, en este caso europea o alemana, el aumento del proletariado. Yo creo que también por eso mismo no incluye aquí en este apartado 2 la cuestión de las relaciones internacionales que acababa de comentar antes, y que está hablando más de lo que ocurre en el seno de la sociedad. Y más que, en mi opinión, esa frase, más que una cuestión de lucha de clases o solo lucha de clases, porque también habla del enfrentamiento entre individuos. O sea, está hablando de toda la conflictividad social que se da en el marco de una sociedad en la cual pues hay prima la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, lo que nos está empezando a presentar es la base de un montón de crímenes, y bueno, no solo crímenes, sino también suicidios, un montón de problemas sociales que tienen que ver con este modelo de sociedad del todo contra todos, ¿no?, que solo impera el interés particular. Entonces, pues el individuo contra el individuo, las clases contra las clases, los sexos contra los sexos, una generación contra otra, y también la lista podría ser más larga, ¿no? También hay unos municipios contra otros, incluso dentro de la sociedad hay también grupos, etnias y grupos, bueno, o sea, todo lo justo lo contrario de lo que podría ser una convivencia armónica, ¿no? Y por cierto, justo seguido de la frase que ha leído Carlos, que antes ha mencionado Francisco, que podía ser un error lo del beneficio. El beneficio es el único regulador de las relaciones humanas. Lo que está diciendo ahí Bebel es que simplemente en la sociedad capitalista la conciencia elemental es que cada uno mira para sí. Como cada uno mira para sí, solamente pues se engendran todos esos conflictos que dice. Entonces la frase es correcta. El beneficio es el único regulador de las relaciones humanas. Toda otra consideración tiene que ceder a él. O sea, se refiere a que todo el mundo está mirando por su interés privado, particular. En mi opinión, aquí Bebel está trabajando sobre la obra de Bebel, o sea, de Engels y Marx ya dado por supuesta, y en el momento histórico que está en curso en Alemania en ese momento, ¿no? Por eso, en mi opinión, no se remite a la acumulación originaria. Adelante, Bernardo.
así cambiando los números, podríamos hablar ahora mismo de esta circunstancia también. Cómo estos recursos, pues además impiden el desarrollo de políticas para cubrir necesidades de la población, y que estos recursos, pues al final, pues como son finitos, pues son prioridades que se dan. Luego también, a mí me ha gustado mucho del texto cómo relaciona también la delincuencia, el aumento de los crímenes con la situación socioeconómica de la población. Lo que hace es, pues, darle una visión social a una problemática que, de hecho, en muchos casos se sigue haciendo ahora mismo, de individualizar y de criminalizar a la persona, desgajándola de todo su contexto. Y en cuanto al capítulo 2, yo creo que además siempre había tenido una duda de cómo se trataba la cuestión y como que parece que en la actualidad, cuando hablamos del trabajador autónomo, es una figura novedosa. Incluso en formación o cuando hablamos a nivel político en las organizaciones políticas, como la existencia de los autónomos, pues es un hecho que, bueno, pues que no sabemos bien cómo conjugarlo. Y además, pero se demuestra históricamente que en la economía, ya estamos hablando del libro de Weber, ya ha pasado bastante tiempo, pues como ya estaba ese factor ahí en la economía capitalista del trabajador autónomo. Aunque Weber, yo creo que ahí también incluye al pequeño empresario, pero también relata cómo las mujeres acceden al trabajo autónomo para complementar el trabajo o los ingresos familiares en el comercio, etcétera. A mí me ha parecido un capítulo muy interesante, que está muy de actualidad, que podríamos transponer al momento actual muchísimas de sus análisis y cogiendo las cifras actuales, y cómo queda claro que, bueno, pues ahí ya va hablando de la concentración cada vez en menos manos del sistema productivo, y cómo pues se van arruinando pues los pequeños propietarios. Y yo me he acordado mucho de una situación que el comercio, el pequeño comercio, el comercio de proximidad que todos podemos ver en nuestros pueblos o en las ciudades, cómo va desapareciendo, y más aún con el desarrollo de las nuevas tecnologías de Internet, y cómo, bueno, pues Amazon y estas plataformas, pues aquí, por ejemplo, en España, van arrasando a esos pequeños comerciantes de una forma paulatina, sobre todo en tema de ropa, etcétera, etcétera, y que sería una cuestión a analizar, y cómo ese pequeño comercio, esos autónomos, que muchas veces pues parece que son un sector muy derechizado o muy conservador o muy liberal, pues están siendo engullidos por el propio sistema, porque en efecto, y me incluyo yo también, pues se desconoce la naturaleza del propio sistema, porque, como dice Weber, se quiere mantener a la población pues desconocedora de las leyes fundamentales del mismo, y lo que conlleva, pues bueno, pues la desorientación, yo creo que política, incluso de la izquierda, a nivel nacional en muchos países. Y esa es mi aportación al debate. Vendiendo helados, que vende chicles, es decir, sin esa relación de eso, de una manera bastante informal. Yo entiendo que Bebel aquí se está refiriendo a la pequeña burguesía, al industrial, a la pequeña industria, y al comerciante, a ese espacio. No creo que se refiera como autónomo a la economía informal. Yo creo que está muy cerca del concepto que tenemos actualmente del trabajador autónomo, y que en muchos casos, pues lo dice en el propio texto, en el momento actual también el autónomo pues tiene unas condiciones muy proletarizadas tanto de trabajo como de vida, porque aunque puede ser que no tengan un jefe, no está en nómina de una empresa, pero a lo mejor depende sus servicios de 4 o 5 empresas mayores, en las cuales pues es
prácticamente un trabajador asalariado, un proletario, pero con una condición de autónomo, un falso trabajador autónomo, como se denomina. Yo creo que se refiere no a la economía informal, que en este caso yo creo que Weber, cuando habla de cifras oficiales, se está refiriendo, desde mi punto de vista, a la economía regular, formal, no a lo que al trabajo por fuera, en negro, en B, etcétera. ¿Me permite decir algo? Adelante, Francisco. Mire, yo entiendo que, sí, yo entiendo que la economía informal se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, porque no pues, Weber no lo está diciendo. Y también la segunda característica es que la economía informal o los informales no acuden a los sistemas financieros para conseguir crédito. No existen para el sistema financiero y no pagan impuestos. Son las características que yo entiendo por economía para clasificar a una economía informal. Entonces aquí, aunque Weber no lo dice, pues los autónomos aquí sí están pagando impuestos, tal como lo dice Bernardo, ¿no? Sí, pues, o sea, el trabajo, o sea, trabajador informal es una categoría jurídica, ¿no? Porque incluso puede haber trabajadores informales, aunque lo que ocurre es que en general son autónomos, son gente que, sobre todo, y pasa mucho en América Latina, gente que tiene su pequeño negocio y lo lleva por su cuenta. Pero aquí lo que nos importa, cuando Weber habla de autónomo, se refiere a aquella persona que tiene sus medios de producción, pero tiene que trabajar. O sea, no es ni un proletario ni es un capitalista. Incluso puede tener a uno o dos empleados, pero no se puede independizar de su propio trabajo, no puede vivir no puede vivir sin trabajar, ¿no? Esa es la figura del autónomo, que aparece en textos marxistas continuamente, y os voy a pasar por el chat una selección de fragmentos del manifiesto al respecto, y que la tesis más importante es el segundo párrafo, ¿no? De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, no hay más que una verdaderamente revolucionaria, el proletariado. Las demás perecen y desaparecen con la gran industria. El proletariado es, en cambio, su producto genuino y peculiar. Los elementos de las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el labriego, o sea, todo el mundo que vive, que tiene sus medios de producción y vive con su trabajo, todos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales clases. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, reaccionarios, pues pretenden volver atrás la rueda de la historia. Todo lo que tienen de revolucionario es lo que mira a su tránsito inminente al proletariado. Con esa actitud no defienden sus intereses actuales, sino los futuros. Se despojan de su posición propia para abrazar la del proletariado. Ahí os dejo los párrafos, si queréis copiáis algún texto, porque luego al cerrar esto ya sabéis que se borra lo escrito en el chat. Esta es la tesis marxista, ya digo, desde el manifiesto, y aquí Weber no hace más que repetirla. Y ocurre, decía lo de la diferencia entre la izquierda no comunista y la izquierda comunista, porque hay una parte de la izquierda española que, por ejemplo, ante el avance de Amazon o ante el avance de este tipo de cuestiones, plantean la defensa del pequeño comercio, ¿no? De la pequeña librería, la librería de barrio, ¿no? Primero romantizando el pequeño comercio, cuando sabemos que el pequeño comercio paga peores salarios, tiene más horas extra, peores condiciones laborales, la pequeña industria en general tiene más accidentes laborales también. Entonces hay unas condiciones mayores de explotación en la pequeña, o peores condiciones de explotación en la pequeña industria. Además hay peores oportunidades de sindicación, porque la gente, el trabajador está aislado con una relación muy cercana con el propietario, que a menudo es complicado sindicalizarse o hacer aparte de que hay uno o dos empleados, entonces tampoco se puede hacer mucho trabajo de masas ahí, ¿no? Entonces, hay condiciones objetivas por las cuales la clase obrera vive peor ahí, condiciones objetivas por las cuales la clase obrera tiene más dificultad de organizarse, y además todo el movimiento económico capitalista lleva a estos espacios a tendente desaparición. Y sin embargo hay una parte de la izquierda que de manera absolutamente utópica quiere mantenerlos, no sabe cómo, es una cosa que se escurre entre las manos, no es como intentar sostener la arena con los dedos abiertos, no hay forma de conseguirlo, ¿no?
Lo que habría que pensar sería, en todo caso, es cuáles pueden ser los métodos de alianza de los pequeños propietarios o del pequeño comercio con el proletariado, como puede ser, por ejemplo, hay mucho pequeño comercio, pequeño productor agobiado por deudas del banco, agobiado por pago de renta, porque hoy en día cada vez más todos por ejemplo, los bares de una gran ciudad, el suelo es de un propietario, también los bares cada vez tienen más cantidad de bares, son propiedad de una sola persona, pero ocurre mucho que hay pequeños comercios que están pagando una renta que les tiene asfixiados, ¿no? Que la primera semana de trabajo es meramente para pagar la renta. Entonces, bueno, habría que plantear desde posiciones proletarias que quizás una alianza con la pequeña burguesía puede ser en la lucha contra los terratenientes, ¿no? Los poseedores de suelo, que hacen que la pequeña burguesía se vea asfixiada, ¿no? O incluso una banca pública que consiga mejores créditos también para el pequeño comercio. Pero plantear que en el seno del capitalismo o que de alguna manera el pequeño comercio es el futuro o la pequeña empresa tiene posibilidades de futuro, pues es completamente falso. Y encima ocurre también que incluso hay cierta izquierda que no plantea ni un proyecto de barrio al margen del pequeño comercio, que incluso plantea que si se cierran las tiendas, ¿qué vamos a hacer con el barrio si no hay tiendas? O sea, perfiles próximos a posiciones comunistas que no son capaces de superar, de pensar una concepción barrial al margen del fenómeno mercantil, que es grave, ¿no? Porque cada vez ocurre esto, que es que hay más lonjas cerradas, porque lo que antes se hacía con pequeños negocios, hoy ya no es viable, ¿no? Todas las tiendas de ropa que había antes por ejemplo, en Bilbao, pues, en mi ciudad, muchas pequeñas tiendas de ropa pues van cerrando, carnicerías van cerrando, las fruterías, no sé muy bien por qué, tienen más capacidad de subsistir, las tiendas de ultramarinos han desaparecido, en fin, perdón por la... Es un fenómeno muy analizado por el marxismo desde su origen, y aquí Bebel simplemente está repitiendo una parte de la cuestión. Y otra cuestión que se ve mucho en el libro de Rosa Luxemburgo, Reforma y Revolución, es que estos pequeños comercios vuelven a aparecer. Cuando surge una nueva rama, aparecen, y cuando esa rama empieza a ser dominada por el capital, vuelven a ser absorbidos. Ha ocurrido, por ejemplo, no sé si en vuestras ciudades existe esta cosa que es las salas de escape. Es una cosa de entretenimiento donde tú pagas para que te encierren en un sitio y el juego es salir, ¿no? Es un juego de pistas. Y eso mucha gente ha montado su pequeña sala de escape. Ahora cada vez hay más grandes empresas que montan un montón de salas de escape en diferentes ciudades y, bueno, pues también ahí el gran capital irá haciendo lo suyo, lo mismo que ha hecho ya con las panaderías. En Bilbao ya no quedan prácticamente panaderías independientes, son todo grandes cadenas, lo ha hecho con las pastelerías. Las pastelerías aguantan un poco más porque son un poco más refinadas en fin, esto es un gran proceso que lo podemos ver en todos los campos de la producción. Todo el fenómeno migrante que estamos viviendo, bueno, en todo el mundo, pero bueno, yo que vivo acá en México, especialmente todos estos grupos grandes de migrantes que vienen desde América del Sur, América Latina del Sur y todo esto. Entonces, bueno, a mí me pareció como muy visionario, como que observando fenómenos que ahorita estamos viendo ya en su momento más álgido. Ese fue un ejemplo. También también me llamó mucho la atención cómo ya empezaba, bueno, en ese momento Bebel ya empezaba a hacer estos listados, por ejemplo, cuando habla en la página 459 de pues este número de los 5 más ricos de Estados Unidos, ¿no? O sea, como ya también nosotros actualmente tenemos ese tipo de listados, pero a nivel global, ¿no? Como las personas que están acumulando el mayor capital a nivel global.
y pues obviamente también en la parte que cierra, bueno, ya casi cerrando en la 482, cuando dice, ya casi hasta el final de la, dice, la mitad de la renta nacional, más de 16.600 millones de marcos, pertenecen en Gran Bretaña e Irlanda a una novena parte de la población. Y pensaba, pues, cómo esta cifra se ha vuelto mucho más escandalosa, ¿no? Ahora tenemos bueno, no sé, aquí en México es muy conocida esta cifra, supongo que para todos, de que actualmente el 99% de la riqueza mundial pertenece al 1% de la población y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, en eso me pareció muy acertado, me llamó mucho la atención. Y, por ejemplo, en cosas que tuve un poco de duda y que me gustaría plantear, bueno, en otra cosa que me gustó también por último es cuando justo hablando un poco de este tema que están hablando del pequeño comercio, en la 467, cuando hace esta como relación entre el comercio independiente y las mujeres, me llamó mucho la atención porque, bueno, acá en México hace poco se soltó un debate en redes sociales porque, bueno, hay todo un fenómeno como de pequeño comercio deslocalizado. Claro, obviamente aparente deslocalización, o sea, no es que exista una verdadera deslocalización porque sabemos muy bien dónde están como los centros económicos y de producción, ¿no? Pero obviamente todas estas plataformas de las que hablaban como Amazon, etcétera, crean una aparente deslocalización del comercio y pues como que el comercio no está en ningún lugar, ¿no? Porque uno adquiere cosas a través de aplicaciones, etcétera. Pero bueno, ocurre un fenómeno como a pequeña escala en el cual muchas mujeres en México usan las redes sociales para vender cosas, y ellas solamente fungen como intermediarias, ¿no? O sea, por ejemplo, ropa de segunda mano, hacen una página en Instagram en la cual venden varias cosas y tú te ves en cierto punto para recogerlas o te las mandan por paquetería, ¿no? Y entonces, bueno, todo exacto. Las nenis, exacto, lo que dice Nacho en el chat. Entonces, bueno, aquí en México hubo todo un debate en redes sobre las nenis, porque obviamente salieron como que un concepto para burlarse o llamarlas despectivamente a todas estas mujeres que hacen este comercio como deslocalizado, aparentemente deslocalizado, a través de redes sociales, ¿no? Entonces, obviamente hubo todo un debate porque pues las mujeres salieron a defender que a través de ser pues sí, pues comerciantes independientes, es como han pues tenido el sustento de sus hijos y de su casa por muchos años, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante que ya Bebel hablara como de esta relación entre comercio independiente o autónomo, por llamarlo de alguna forma, y las mujeres, porque creo que es un fenómeno que actualmente se está pues observando en muchos lugares y particularmente acá pues fue toda una cuestión de debate y obviamente las mujeres, bueno, yo también pienso y defiendo que pues no es una cuestión como despectiva, sino que es real que el comercio actualmente está como muy representado por mujeres, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy interesante, aunque un poco ahorita ya con lo que decía David, ya no sé qué tanto quepan en esa categoría, porque un poco David hablaba más como de este pequeño comercio justo, ¿no? De pastelerías y ¿cómo se dice? Pues independientes, pero no sé qué pasaría con estos comercios que no tienen un lugar real, ¿no? O sea, que tal vez el lugar real simplemente es la casa y todo se hace a través de redes sociales y simplemente es como un intermediario. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es tiene una distribuidora de libros independientes, de puros títulos feministas, que es súper buena, por cierto, y pues justo este lugar no tiene lugar, simplemente es su casa, ella se pone de acuerdo directamente con las editoriales, le llegan los libros y ella los distribuye, ¿no? Entonces, es muy interesante, no sé qué dónde quedan estos comercios que no tienen una localización en sí, pues que por eso no tienen que pagar ningún tipo de renta, ¿no? Y de mi duda ya más concreta, o sea, bueno, de eso no sé qué piensen ustedes, se me hace un tema muy interesante como comercio que parece estar deslocalizado. Y mi duda también es de cuando en la página 464 Bebel habla de que hay una característica, bueno, voy a leer tal cual el párrafo en la página 464, dice, bueno, está hablando de que hay una reducción en varios ámbitos, o sea, por ejemplo, de que pues están reduciendo las empresas, pero los empleados aumentan y los obreros aumentan aún más, ¿no? O sea, hay toda una correlación de eso, pero habla ahí específicamente del trabajo doméstico y dice, también es característica reducción de trabajadores en el servicio doméstico y la disminución directa de sirvientes, lo que induce a creer en primer lugar que relativamente disminuye el número de aquellos cuyos ingresos les permiten dar ocupación a tales personas.
Y en segundo lugar, que las proletarias que aspiran a una mayor independencia personal prefieren cada vez menos esta profesión. O sea, por ejemplo, ese fue uno de los puntos en el que no estoy segura qué tan acertados sea, porque, bueno, al menos yo acá no observo que exista esta reducción del trabajo doméstico. De hecho, creo que así como se mencionaba esto como de los coches que cada vez se abaratan más y es un bien que ya al que todos podemos acceder con mucha mayor facilidad, bueno, entre comillas, ¿no? Me parece que ha pasado lo mismo con el trabajo doméstico. O sea, antes si solamente las clases altas podían tener sirvientes, ahora me pasa que, o sea, sucede o parece que todo aquel que tenga acceso a pagar justamente a una empleada doméstica o lo que sea pueda acceder a ella, y que este tipo de trabajo está tan abaratado que pues muchas clases pueden acceder a ese tipo de servicio. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí me entró la duda y es una de las cosas en las que yo no estoy tan de acuerdo o no estaría segura de si sí está sucediendo de esa forma, ¿no? Aunque pues hay muchas otras cosas en las que sí acierta, y pues ya, esas eran mis anotaciones. Muy bien, muchas gracias, Amada. Pues, bueno, podemos empezar por el final. Bueno, aquí Bebel está encontrando una cosa y ya dice él que le induce a creer, pues está conjeturando, por supuesto no está conjeturando gratuitamente, pero vamos, ya vemos que él está abiertamente conjeturando cuál puede ser la causa de lo que esté detrás de eso. De todos modos, esto en realidad, para responderlo, tampoco pienso que esté aquí Bebel tratando de definir una ley histórica en este párrafo en concreto. Habría que analizar la situación mexicana. Yo, por ejemplo, hasta donde sé, claro, teníamos que tirar de datos, conseguir la misma tabla que tiene aquí Bebel de los últimos años, en los últimos 30, 40 años en México, pero si hay una masa muy empobrecida, va a ocurrir lo que yo estoy de acuerdo con lo que planteas, que si hay una masa muy empobrecida y una serie de profesionales cualificados, ¿no? Profesores universitarios, dentistas, abogados, etcétera, esas personas van a tener acceso a una fuerza de trabajo muy barata para tener servicio doméstico, ¿no? Habría que ver si, por ejemplo, se podría analizar si en los momentos en los que México ha tenido más desarrollo industrial, esto se ha visto, la tendencia se ha visto contrarrestada, y si se ha visto la tendencia aumentada en momentos de desarrollo neoliberal, por ejemplo. No sé, habría que tirar de los datos, yo no sabría responder. O sea, vamos, que es la única respuesta tendría que estar en los datos, pero yo no creo que aquí Bebel esté, digamos, definiendo una tendencia, está simplemente intentando entender en ese momento qué es lo que está pasando ahí. Y luego de lo que has comentado de las empresas que no se sabe dónde están y cómo catalogarlas, o sea, nosotros para definir la clase social que está ahí trabajando, lo que tendríamos que mirar son las relaciones de producción, ¿no? Entonces, eso por encima del espacio, ¿no? Porque el espacio puede ser el mismo y, sin embargo, las relaciones de producción pueden ser distintas. Por ejemplo, en el Capital se menciona varias veces la industria domiciliaria, y ahí es una industria en la cual en general mujeres trabajan desde su casa y se les pide que produzcan determinada piezas de ropa. Ellas tienen la máquina de coser y son unas asalariadas, pero con este formato particular, ¿no? Entonces, lo que habría que mirar es esas relaciones de producción en las que están inmersas estas personas que nos comentas. Si ellas compran por su cuenta las mercancías más o menos donde ellas quieren, o si a nivel real terminan siendo prácticamente asalariadas de los proveedores. Habría que mirar. Esa sería como la cuestión. Yo no conozco el caso en concreto, o sea que no podría decir más.
que de este conglomerado unos son necesariamente ricos, otros pobres y otros de clase media, y que los ricos están armados y los pobres sin armas. Y también vemos que de la gente del pueblo unos son campesinos, otros comerciantes y otros obreros. Y en la clase superior hay también diferencias tanto por la riqueza como por la magnitud de la propiedad. Y sigue hablando, en consecuencia, debe haber tantas formas de gobierno cuantos sean los ordenamientos que se hagan con arreglo a las superioridades y a las diferencias entre las partes. Se presentan estas partes, ¿no?, los ricos y pobres, como clases antagónicas dentro de la ciudad, de suerte que una y otra establecen los regímenes políticos con vistas a su respectiva supremacía. Yo quería hacer énfasis en esta cuestión porque muchas veces hay gente que achaca que Marx, con la lucha de clases, está cogiendo un concepto contemporáneo y enviándolo hacia atrás en la historia. Y bueno, Marx no trabaja con conceptos, ¿no? Marx trabaja con la realidad, ve que el conflicto social, el conflicto de clases se reproduce a lo largo de toda la historia de las sociedades humanas de clases, y es interesante tener esto en cuenta porque además ya, aparte de que hay, por ejemplo, evidencias empíricas de que en Egipto hubo huelgas, pues también que los grandes pensadores de la Grecia clásica evidencien que ellos veían ellos lo teorizan como lo teoricen, pero que haya manifestación en sus análisis de su sociedad de que había lucha de clases, pues nos sirve para combatir estas ideas, ¿no?, de quienes dicen que el marxismo está empleando un concepto moderno y proyectándolo sobre el pasado, ¿no? Al contrario, Marx, con la cuestión de la lucha de clases, termina de ver claro lo que ya mucha otra gente, y entre ellos Platón y Aristóteles, habían visto, ¿no?, desde el origen de las sociedades humanas de clases. Contradicción entre un comercio crecientemente internacional, es decir, unas relaciones económicas cada vez mayores entre países, y al mismo tiempo unas relaciones internacionales nocivas, ¿no? Entonces hay toda una interconexión material, pero una contradicción también económica y política, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, ¿no?, como el propio modo de producción capitalista sienta las bases del internacionalismo, el internacionalismo proletario y el contacto de los países, pero lo puede llevar a una Primera y Segunda Guerra Mundial en lugar de a una hermandad de los pueblos, ¿no? Pero las bases las está sentando, a pesar de ese final dramático al que al que de hecho ha conducido a la sociedad, ¿no? El otro punto que me parece interesante es cómo menciona lo del ayuntamiento como núcleo de transformación, porque evidencia que Bebel ya tenía una conciencia muy clara de que en lo cercano había que transformar también la sociedad, o sea, estaba la toma del poder, pero veía que el ayuntamiento tenía muchas tareas concretas que efectuar, aunque por supuesto el ayuntamiento por sí mismo, sin una dictadura del proletariado que tome el poder, socialice los medios de producción, etcétera, no puede hacer nada, ¿no? Pero en el marco ya de la dictadura del proletariado, el ayuntamiento tiene muchas tareas que llevar a cabo, y esto conecta la transformación macro, ¿no?, la transformación desde arriba del conjunto de la sociedad con las tareas locales, ¿no? Me parece interesante. Y luego que ha comentado Bernardo la cuestión del crimen y el castigo y demás, y es muy interesante que Bebel no plantea una reinserción en términos burgueses, porque si volver a introducir al sujeto que ha sido emanado de los conflictos de la sociedad burguesa, volver a introducirlo a la sociedad burguesa, pues lógicamente va a generar contradicciones. Y hay criminalidad recurrente, y muchas veces gente que
que viene de determinada situación social, por más que se hable de reinserción, pues no, eso no se ejerce, pues porque bueno, hay muchos condicionantes materiales y culturales que impiden llevarla a cabo, ¿no? Entonces, la propuesta de Bebel es, por encima de todo, transformar la sociedad. Y bueno, es decir de esto que, por mucho que se haya dicho de los gulags de la Unión Soviética, pues la población penitenciaria de Estados Unidos fue siempre, en términos absolutos y relativos, mayor que la de la Unión Soviética, ¿no? Y las penas de cárcel de la Unión Soviética también mucho menores que las de Estados Unidos.